El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en la oscuridad y tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron a Jesús: Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es válido. Jesús les respondió: Aunque yo mismo dé testimonio a mi favor, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. En cambio, ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan por las apariencias. Yo no juzgo a nadie, pero si alguna vez juzgo, mi juicio es válido, porque yo no estoy solo. El Padre que me ha enviado está conmigo, y en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo y también del Padre que me ha enviado, da testimonio sobre mí. Entonces le preguntaron: ¿Dónde está tu Padre? Jesús les contestó: Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció junto al cepo de las limosnas, cuando enseñaba en el templo, y nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con este pasaje del juicio. Y aquí podríamos preguntarnos: ay, Padre, como que como que esta lectura le hubiera quedado al Evangelio de ayer. Pues sí, propiamente es el Evangelio que acompaña a esta lectura, el juicio contra esa mujer que va a ser apedreada por ser sorprendida en flagrante adulterio. Pero, pues bueno, como lo meditamos el día de ayer, pues nos ofrece también esta otra, pasaje evangélico en donde encontramos algo muy interesante: el juicio. ¿Cuántas veces nosotros juzgamos? Pues ahora sí que según mi parecer y no según el plan de Dios. Es más, si siguiéramos el plan de Dios, ni siquiera juzgaríamos. El mismo Jesús dice: yo no juzgo a nadie. Ay, nosotros somos bien buenos para andar juzgando y criticando a Santa María y todo el mundo. ¿Por qué? Porque no tenemos humildad. Algo que podemos decir todos es de que tenemos cola que nos pisen. Por ahí dicen que hasta el más santo peca 7 veces al día. Pues uno que no es tan santo, pues quién sabe cuántas veces pecará al día. Entonces eso no nos hace dignos a nosotros de emitir un juicio. Por eso podemos descubrir que cuanto más alejados estamos de Dios, más somos buenos para juzgar a los demás. Estos hombres que pues cuántos años tendrían, quién sabe, ya se dice que son ancianos. Y Daniel les reprocha: viejos en años y mañas. ¿Por qué? Porque por ahí uno podría decir: oiga, padre, es que escuché, creo que fue padre Cornejo, que decía que a veces cuando la Escritura habla de los ancianos, pues no eran ancianos. Y yo le decía a esta persona que preguntaba, le decía: es que yo ya soy un venerable anciano. Decía: ay, padre, pero pues si todavía está usted joven, ¿cómo que ya es un venerable anciano? Le digo: sí. ¿Por qué? Porque yo soy un presbítero. ¿Y qué significa eso? Bueno, a los padrecitos el nombre correcto es presbítero. Somos presbíteros. ¿Y qué significa presbítero? Anciano. ¿Por qué? Porque como guías y maestros de la fe
pues es la función que tienen los ancianos en el pueblo de Israel. Los ancianos eran los maestros, los que enseñaban. Entonces, por eso, a los presbíteros se nos da el grado de ancianos. Pertenecemos al número de los presbíteros, de los ancianos. ¿Por qué? Porque se supone que nuestras palabras y nuestras obras deben demostrar a Dios. Lamentablemente muchas veces o nuestras palabras o nuestras obras o nuestras palabras y nuestras obras no dan a conocer a Cristo. Eso es lamentable. Por eso hay que pedir por la santificación de los sacerdotes. Pero ciertamente todavía, aunque ya no tanto como antes, pero antiguamente el padrecito decía y era lo que el padrecito, era lo que se hacía porque el padrecito lo había dicho. ¿Y cuántas veces iban? No, padre, es que mire que mi hijo esto, dígale. Y ya el padrecito, pues mira, haz esto. Y se cumplía, porque tenían esos sacerdotes esa autoridad. Ahora es más difícil, ¿por qué? Pues también por los pecados y los escándalos de los sacerdotes. También, y recuerdo que una vez un sacerdote decía, cuando nos daba clases, muchachos, aprendan de todo y traten de conocer un poquito de todo, porque ustedes no saben qué cosa les van a preguntar. Y uno así como que, ¿cómo que le van a preguntar al padrecito cuestiones? Y pues de repente una vez me tocó a mí que estaba así y llega una señora preguntando con su hija cuestiones de salud femenina y yo así como que, Dios mío, ¿a quién se les ocurre preguntarle? Y me acordé de ese padrecito y le dije, mire, yo no sé, pero deje investigo y venga tal día. Y ahí me tienen investigando cuestiones de ginecología y digo, Dios mío. ¿Pero por qué? Porque todavía hay personas. La otra vez una persona decía, padre, es que ustedes lo saben todo y así como que, Dios mío, ¿cómo le digo que no sé muchas cosas? ¿Por qué? Porque era la tradición, era el padrecito y el padrecito se dedicaba a estudiar la palabra de Dios y aprender un poquito de todo. Y ahora, ¿de qué hablan los padrecitos? Pues de que están comiendo, porque he visto por ahí perfiles de padrecitos que, disfrutando esta rica comida y foto para el Face, porque están comiendo esa rica comida. No, es que estoy aquí en la fiesta de mi hermana, foto para el Face. ¿Y qué tanto le dedicamos a conocer? Nos vamos haciendo al mundo y es lo que le pasó a estos dos hombres, que eran unos ancianos, pero tienen el poder y entonces empiezan a buscarse a sí mismos y no buscar hacer el plan de Dios. Y es lo que nos puede pasar. Y podrán decir, sí, a eso le pasa a los padrecitos, pero no. Dice una frase, denle un poquito de poder a una persona y descubrirás quién es. ¿Quién no se ha ido a pelear alguna vez al Seguro Social? Y dirán, padre, ¿y usted se va a pelear? Bueno, pues no me voy a pelear, pero pues una vez llegué porque me hablaron para un enfermito. Me tuvieron 1 hora esperando. ¿Por qué? Porque la trabajadora social, no, es que busco al familiar. Y pues se fue, anduvo chismeando con todos, regresa como a la hora y así como que, oiga, disculpe, ¿ya sabe algo? Es que se me olvidó. Y así como que 1 hora y se te olvidó. ¿Por qué? Porque a veces es lo que yo quiero hacer. Y eso también las secretarias de las parroquias que a veces llegan y pues se dice así como que coloquialmente ya se sienten las párrocas más que el párroco. Porque ellas quieren hacer, mover, deshacer, disolver. Y no, es aquí donde cada uno tiene que encontrar verdaderamente que el servicio a Dios se da a través del servicio al prójimo. No es de servirme del prójimo, ya escucharemos al Señor que dice, no he venido a ser servido, sino a servir y dar la vida por mis amigos. Entonces, es aquí el punto que nos pone el Señor. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Nos vamos embriagando de poder, nos vamos embriagando de que este es mi puesto, nos vamos embriagando de que yo tengo la voz de mando, o si no, a veces ni conteniendo la voz de mando. ¿Cuántos de adolescentes no se pusieron bien rebeldes?
Y era, es que yo tengo la razón y tú, mamá, cállate porque tú no sabes y pues punto. Pero ¿por qué es? Porque nos embriagamos de soberbia. Nos creemos, como dice coloquialmente el dicho, la mamá de los pollitos, la divina garza, y aquí es lo único que importa soy yo. Y por eso nos atrevemos a cometer esos males. ¿Por qué se cometen esos males? ¿O por qué cometen esos malos esos dos viejos? Porque tenían ellos el decir, es que yo soy el que mando, yo soy el que importo, yo soy el que estoy. Y cuando esos hombres ya no tenían que estar en la huerta, ¿qué tenían que estar haciendo ahí? Ahora podríamos decir con palabras muy modernas, estaban acosando a Susana. Y pues llega el momento en donde, pues ahora sí que como también le pasó al rey David, en lugar de estar, pues aunque sea pidiendo a Dios porque sus soldados estaban en guerra, no están haciendo nada y se ponen a ver a la muchacha. Y pues la muchacha pensando que está sola, pues empieza a desnudar para bañarse y estos hombres llegan llenos de lujuria. Y es ahí donde podemos descubrir algo que hasta hay un promo ahí en Montemaría Radio que dice, los pecados capitales son porque estos pecados engendran a otros pecados. ¿Y qué es lo que pasa? Ya tienen la lujuria, la muchacha no quiere ceder, entonces ¿qué hacen? Empiezan a levantar falso testimonio. Y de ese falso testimonio empiezan a mentir y a mentir y a mentir. Es igual, a veces podemos ver aquí que lo ocasionó fue la lujuria, pero podríamos pensar de que a veces cuando dices una mentira tienes que decir como 20,000 más para poder mantener una mentira. Y si no la pereza, ¿cuántas veces que sale hasta ahí en los memes de las redes sociales, de que está la muchacha acostada o el muchacho acostado y llega la mamá? Espero que haya sacado el pollo a descongelar. ¿Y qué es lo que hacen? Agarran y lo meten al microondas a ver si se descongela. ¿Por qué? Porque por estar acostado no hice nada. Entonces es aquí donde tenemos que descubrir. ¿Tenemos que ser jueces? Sí, pero para nosotros mismos, no para los demás. Porque a veces le cerramos el cielo a los demás. Y literalmente decimos, es que tú ya no tienes perdón de Dios, estás condenado. ¿Y quién eres tú para decir que no tiene perdón de Dios? Aquí, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Aquel que se arrepiente y viene a mí de todo corazón con un corazón contrito, yo no lo desprecio. Si tu pecado fuese tan rojo como la grana, quedará blanco como la nieve. Porque el Señor es misericordioso, pero tenemos que poner de nuestra parte, porque tampoco es el decir, pues ya pues Diosito es misericordioso, al cabo me va a perdonar, vamos a pecar, al cabo me va a perdonar. No, y por ahí hasta he escuchado por ahí uno que otro obispo que tiene hasta esa teoría. Yo digo, santos obispos, ¿en dónde se me perdieron? Eso es luteranismo puro. Y revelaciones privadas dicen que Lutero está en el infierno. No lo digo yo. Hay revelaciones privadas, ciertamente pueden creerse o no pueden creerse. ¿Por qué? Porque él dijo, miren, no se apuren, nada más basta que ustedes crean en su corazoncito y lo pronuncien con sus labios que Dios ya los salvó. Y ya los salvó, ustedes que se apuran, ustedes vivan su vida como quieran. ¿Y el Señor qué nos dice? No. Por eso podemos descubrir cómo ha venido ese proceso en este ciclo C, que el ciclo C es el ciclo de la misericordia. Cada uno de los ciclos de Cuaresma tiene una temática. Ahorita se me escapa la del ciclo B, pero en el ciclo A es una temática bautismal. En el ciclo B, les digo, se me escapa, y en el ciclo C es una temática de misericordia. Primer domingo de Cuaresma, las tentaciones. Segundo domingo de Cuaresma, la transfiguración. Tercer domingo de Cuaresma, la parábola de la higuera que no da frutos. El cuarto domingo, el hijo pródigo. El quinto domingo, la mujer adúltera.
¿Y qué es lo que vemos? Cómo el Señor perdona. Pero también como le dijo ayer a la mujer adúltera, vete y no vuelvas a pecar. ¿Y qué es lo que el sacerdote nos dice cuando terminamos de confesarnos? Puedes ir en paz. Posiblemente falta que les digamos, y no vuelvas a pecar. Porque esa es la dinámica del Señor. El Señor perdona. Y si vuelves a pecar y vuelves a pecar y vuelves a pecar, no hay problema mientras estés luchando. ¿Por qué? Porque a veces ya ni nos duele el pecado, ya ni nada más lo confesamos porque sé que es pecado, pero ya no me mueve nada y puedo así como que, ay, pues ya pequé, al rato me confieso. Ay, al rato me confieso. Y quién sabe si tienes ese tiempo del al rato te confiesas. Nadie tiene la vida comprada. Por eso tenemos que luchar día en día. ¿Para qué? Para dar testimonio, para vivir en esa gracia. Por eso el Señor nos dice hoy, también en el Evangelio, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no camina en oscuridad. Y aquí se maneja la oscuridad en la fe, es el pecado, es la muerte. Si queremos caminar en la luz que es Cristo, tenemos que vivir como Cristo vivió. Tenemos que vivir en esa humildad, en esa mansedumbre, cumpliendo siempre la voluntad de Dios. Y eso solamente nosotros lo podemos hacer. Podemos preguntarnos, cada uno de nosotros, y respondernos en esa meditación personal. ¿Estás dispuesto a cambiar de vida y hacer lo que a Dios agrada o no? Que así sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.